Muy buenas noches, estamos en una noche más de La Noche Abierta con Jaime Ordóñez, en donde todos los criterios e ideas tienen cabida. Esta noche nos acompaña don Otto Guevara, fundador del Partido Movimiento Libertario, exdiputado, candidato a la presidencia de la República, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema sumamente apasionante. Don Otto, el liberalismo en Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches, María José. Bueno, muy complacido estar por acá en este programa de ustedes. Qué dicha, don Otto. Comienzo con una pregunta sobre justamente dónde está el liberalismo en Costa Rica. Yo siento que nunca hemos tenido una oferta, en teoría, tan amplia de partidos liberales, ¿verdad? Ahora, junto con el movimiento libertario, tenemos un movimiento reformista, lo interno del PUSC, con el anuncio de Juan Carlos Hidalgo que se viene para acá, Ajá. El liberal progresista, el partido de Natalia, un montón de propuestas, y sin embargo, de pasar de una representación robusta en la Asamblea Legislativa en algún momento con el libertario, estamos con nula representación. Sí. ¿Cómo percibe usted lo que está pasando? Bueno, es importante recordarle a las personas que nos están mirando allá en sus casas que antes de que el movimiento libertario incursionara en la política, hubo un pequeño antecedente de liberalismo en la política, que fue algún grupo muy pequeño de liberales que se aglutinaron alrededor de Miguel Ángel Rodríguez, quien había sido presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico. Tal vez esa fue la gran cuna de los liberales. Algunos nos terminamos de hacer liberales yendo a las charlas que se daban en ANFE. Yo estuve inclusive en ese grupito muy cercano a Miguel Ángel en aquella oportunidad. En 1993, en la campaña de Miguel Ángel Rodríguez contra José María Figueres, con tal de llegar al poder, se plantea en la Asamblea Legislativa, agosto de 1993, un proyecto para ratificar el monopolio en favor de Recope. Y yo, liberal, joven, en aquella época se me revolvía el estómago de ver cómo los diputados de la Unidad habían salido a respaldar esa iniciativa. Inclusive don Miguel Ángel Rodríguez en aquella época también la apoyaba. Y eso es pecado mortal para un liberal. O sea, llegar y aprobar o impulsar una ley que consolide un monopolio, en este caso un monopolio a favor de una empresa del Estado. Y es ahí cuando, terminada la campaña del 94, pierde Miguel Ángel Rodríguez, y me hablo con un par de poquitas personas y tomamos la decisión de presentarle al electorado costarricense una opción política electoral liberal, que no existía en aquella época. A mediados de los 90. Y fue en el 94 donde tomamos la decisión, porque la Costa Rica en 94 era una Costa Rica mucho más estatista que la que tenemos hoy. Éramos los loquitos del barrio en aquella época, llegar y plantear un partido político, primero, que le metiéramos a la bandera el color rojo, con el cual se identificaban normalmente los movimientos comunistas o socialistas, por lo menos en la región. Y luego meterle el vocablo libertario. No existía en aquella época, inclusive en el vocabulario de los costarricenses, ese vocablo libertario. Cuando la gente se iba a meter al diccionario de la Real Academia Española, veía libertario asociado con movimientos anarcocapitalistas en España. Entonces, empezamos cuesta arriba porque uno, teníamos un nombre con un apellido, movimiento libertario, que lo asociaban con movimientos anárquicos. Dos, optamos por el color rojo, entonces alguna gente nos decía que éramos comunistas. Y tres, nuestra agenda programática era una agenda totalmente contravía, porque la gran mayoría de los costarricenses estaban de alguna manera fueron adoctrinados a lo largo del sistema educativo en favorecer al Estado, idolatrar al Estado, estatólatras muchos, y básicamente veían las acciones del Estado como buenas, las acciones de empresas o el sector privado como algo malo, la búsqueda de lucro como algo malo, como algo que debía ser perdón, don Otto, un paréntesis, además que satanizado. Usted inicialmente trajo a la colación un montón de temas, o por lo menos se posicionó en su momento, inicialmente de una forma mucho más vehemente en temas que en ese momento nadie discutía. Ahora sí se hablan, como legalización de ciertas drogas, sí, matrimonio igualitario, tenencia de armas, un montón de cosas que hoy se están discutiendo, pero hace 20 años no. Sí, hace 20 años eso era absolutamente pecado mortal, pero la agenda nuestra siempre fue, al inicio, fue un poco más contra los permisos que generaban la gran cantidad de abusos y corrupción y afectaban la actividad económica. De ahí aquella frase famosa de donde hay permiso hay chorizo. Esa frase que se le endilga al movimiento libertario nació para la campaña de 1998 y sigue tan vigente hoy
como lo fue en aquella época, en 1998, ya hace un montón de años. Nosotros, en aquella época, ese movimiento que empezó con estas ideas así muy revolucionarias para la época, empezó a acercar primero a grupos liberales que habían en Costa Rica, entonces ven con simpatía a lo que nosotros hicimos, pero era un proyecto para ver si logramos llegar a la Asamblea Legislativa. Metimos un pie en la Asamblea Legislativa, que fui yo, ¿verdad? En aquel momento me eligieron como candidato, como diputado, en el segundo lugar venía Federico Malabasi. El candidato presidencial de la primera campaña nuestra fue Federico. Y luego para la segunda campaña, yo creo que fue tal vez de las campañas más exitosas de nosotros porque pasamos de tener un diputado a 6 diputados. Y básicamente lo que nosotros le planteamos a los costarricenses en aquella época es, si usted quiere tener más diputados con el perfil que tuvo el diputado del Movimiento Libertario, decirle no a más impuestos, sí a la desregulación, sí a la apertura de los monopolios, a la promoción de la competencia, a la reducción del tamaño del Estado, a la eliminación de los privilegios de unos pocos a costa de todos. Bueno, vote por los diputados del Movimiento Libertario. Para presidente, vote por quien le dé la gana. Y yo era el candidato presidencial, pero yo también, inclusive, muy realista, con los pies sobre la tierra, decía, no, mire, para presidente vote por quien quiera. Muy pero, práctico. Sí, pero para diputados, mire, permítannos representarle a usted en la Asamblea Legislativa. Y logramos pasar de 1 a 6 diputados. Uno se nos fue a las 3 semanas de haber asumido el cargo, de ingrata memoria esa persona, pero bueno, con los diputados que nos quedaron, esos 5 diputados, cabeza de serie o cabeza del grupo, ancla ideológica era Federico. Y entonces ahí se hizo una labor extraordinaria, una batalla lindísima en contra del plan de impuestos que Abel Pacheco estaba impulsando desde la presidencia. Lo logramos detener. Ahí se plantearon las primeras acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de convenciones colectivas. Ahí se plantearon hasta la discusión sobre si debía hacerse obligatorio o no el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. Sí. Esa es una batallita que se dio en aquella oportunidad, pero haciendo a la gente reflexionar sobre precisamente la libertad y el concepto de libertad con responsabilidad. Debemos hacernos responsables los adultos de nuestros actos, sí o no. Y entonces, al invitar a la gente a reflexionar sobre eso y al presentarles también evidencia empírica de lo que estaba pasando en los países más desarrollados del planeta en relación con las políticas públicas que llevaron a esos países a ser, punta o punteros en todos los clasificadores de países, ya sea el clasificador, el ranking que tiene que ver con la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, o los otros sobre competitividad del Foro Económico Mundial, o los otros sobre desarrollo humano, o los de libertad económica del Heritage Foundation o del Fraser Institute. En todos esos, usted puede identificar, ya desde el punto de vista ya pragmático, ya ni siquiera de filosofía política, pragmático, las políticas públicas liberales aplicadas en todo el planeta le han permitido a un grupo de países lograr niveles de satisfacción de sus habitantes muy superiores a los de los demás. O sea, niveles de bienestar, de desarrollo humano, de desarrollo en términos generales. Entonces, le decíamos a la gente, bueno, si usted no cree en la parte filosófica, que no debieran rechazarlo, porque el concepto nuestro es muy sencillo, es el concepto de libertad con responsabilidad. Todos los seres humanos tenemos ese atributo, el de libre albedrío, el de valorar las consecuencias, tomar nuestras decisiones y asumir las consecuencias de nuestros actos. Don Otto, tal vez hay un paréntesis. Yo le preguntaba ahora sobre cómo valoraba usted todos estos nuevos movimientos. Yo veo que en algunas células o núcleos, sobre todo de pensamiento, discusión liberal, el debate va por ese lado de lo que usted menciona, qué es libertad, por dónde debería estar la filosofía política. Sin embargo, veo un desgaste muy fuerte de quiénes son entonces los auténticos liberales. Si usted ve a unos diciendo, no, esos son progresistas, son de izquierda, y a los otros diciendo, no, esos son conservadores, eso no es liberalismo, ¿tiene alguna relevancia? A fin de cuentas, este debate, como dice usted, a nivel de filosofía política es una cosa, pero a nivel de política electoral son otros 100 pesos. Le ligo esta pregunta y la respuesta a esta pregunta con la respuesta que quedó inconclusa de la primera pregunta. Yo que fui el fundador del Movimiento Libertario, hace ya muchísimos años, como le digo, hace 25 años, veo hoy con gran satisfacción cómo hay discusión sobre estos temas. Veo hoy con gran satisfacción cómo hay diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero también
veamos, personas metidas en partidos políticos, con sus propios partidos políticos o dentro de partidos políticos tradicionales con células liberales a lo interno de esos partidos. El Partido Unidad Social Cristiana, usted lo mencionaba, pero también el Partido Liberación Nacional, el partido, digamos, que por tradición ha sido el partido creador del Estado elefantiásico, ese Estado grande, burocrático, lleno de privilegios, estatista por definición, en contra del libre comercio. Usted ve hoy liberacionistas abogando por libre comercio, por apertura de monopolios, cierre de instituciones, eliminación de privilegios de empleados públicos, algo que ellos fueron los que crearon, junto con el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, yo veo con gran satisfacción cómo hoy hay más liberales. Veo un grupo de estudiantes liberales en la UCR, un grupo de estudiantes liberales en la UNA. Veo jóvenes hoy liderando la Asociación Nacional de Fomento Económico. Ya no son las personas, las mismas, los loquillos de barrio, los mismos de siempre en AMPE. No, es nueva generación. Y eso me llena a mí de gran optimismo en relación a lo que se viene. Claro, hoy usted mencionaba, está el Liberal Progresista, está Juntos Podemos, está el Movimiento Libertario. Yo inclusive voy a empezar ahorita un nuevo movimiento político, un partido liberal también. Y hay otro que se llama Emprendemos, que está en proceso de inscripción. Yo considero que efectivamente debemos hacer un esfuerzo por unir todas estas fuerzas políticas, conformar una gran coalición liberal que le proponga al electorado en las próximas elecciones una oferta electoral con la cual los electores un grupo de electores se sientan a gusto y digan, la pucha, es importante tener representación liberal en el Congreso. Hoy no la tenemos abiertamente. Hay algunos atisbos en algunos diputados, pero no hay una defensa consistente, vehemente, apasionada de la libertad en el Congreso. Eso sí es una realidad. Perfecto. Don Otto, vamos a sostener un momentito esa idea para irnos a un corte. Listo. Ya pronto regresamos con La Noche Abierta. Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube, en nuestro canal La Noche Abierta, y estamos de regreso pronto. Buenas, estamos de regreso en La Noche Abierta, hoy con Otto Guevara, hablando sobre el liberalismo en Costa Rica. Una coproducción es La Noche Abierta del Canal 15 UCR y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Otto, antes de irnos al corte estábamos conversando un poquito de el futuro del liberalismo. Usted me decía que vería con buenos ojos unir esfuerzos de todas estas diferentes coaliciones, partidos, agrupaciones que hay, e incluso que usted, pues, de cara al futuro cercano está pensando en algún nuevo movimiento. Así es. Sí, es importante y está vinculado a la pregunta, a la última pregunta que me hiciste. Hay matices de matices dentro de los liberales. Hay liberales que son randianos, o sea, seguidores de Ayn Rand y de la filosofía alrededor de Ayn Rand, que es el objetivismo. Hay anárquicos totalmente, más de Murray Rothbard. Hay minarquistas, hay liberales en lo económico, un poquito conservadores en la parte de libertades individuales. Hay liberales un poco más pragmáticos, o sea, hay de todo un poco. Y perdón, pensaría uno que desde una perspectiva del liberalismo debería haber espacio para todos. Sí, y hay espacio para todos. El punto es, si usted no se siente a gusto con una organización, pues vaya y monte su organización. No se ponga con tanta carajada. Es relativamente sencillo escribir un partido político hoy. Entonces yo lo que estoy básicamente, y le comentaba que ahora el 9 de noviembre estamos varias personas con la idea de constituir un nuevo partido político. Y de una vez tenemos escogida la fecha, 9 de noviembre. 9 de noviembre para los liberales es una fecha muy especial. En esa fecha se celebra en el mundo la caída del muro de Berlín. Entonces en algunos países inclusive está considerado el Día de la Libertad, un poco como el modelo soviético sucumbe frente a una realidad, y es que la propiedad privada, el derecho de las personas a escoger, la competencia, en fin, todo lo que ha desarrollado el mundo occidental frente al mundo socialista, bueno, logra demostrar cuáles ideas tienen mucho más potencia y logra mayor satisfacción para los habitantes de un determinado país. Entonces, ese día conformamos nuestro partido, un nuevo partido, se llama Partido Liberal o Partido Unión Liberal.
Pretendemos tenerlo inscrito para mediados del año entrante y luego hacer un llamado a otros partidos políticos para ver si conformamos una gran coalición. Ya tengo conversaciones con algunas de las personas que lideran hoy el Movimiento Libertario y estarían dispuestos a participar. Otro partido político que lo van a escalar, esta escala provincial, lo van a escalar a nivel nacional, están dispuestos a considerar la posibilidad de entrar en una coalición. Y la idea es luego tenderle una invitación a el Liberal Progresista, al partido también de Juntos Podemos, al partido Emprendemos de Carlos Aguilar, y en fin, a otras organizaciones, buscar un común denominador de políticas públicas liberales que se puedan llevar a la práctica en los siguientes 4 años, 2022 a 2026. Entonces, busquemos el común denominador, aquellas cosas que nos diferencian, si no son, digamos, lo que prioritariamente debiera aplicarse 2022-2026, y a mi juicio, lo prioritario en ese cuatrienio es remover obstáculos que hoy están impidiendo que haya inversión extranjera y nacional en Costa Rica, que hoy está impidiendo que nazcan los puestos de trabajo que se requieren. Entonces es una agenda muy fuerte en lo económico, en reforma del Estado, reestructuración del Estado, en eliminación de privilegios, etcétera, eliminación de todas las barreras de entrada, promoción de la competencia de todas las actividades económicas. A mi juicio debe haber una agenda muy potente en esa área. Algunos de los otros temas que tienen que ver con libertades individuales, como es el tema del matrimonio homosexual, ya está resuelto. Eso a partir de mayo del año entrante ya va a estar incorporado en el ordenamiento jurídico nuestro, el matrimonio en personas del mismo sexo. Entonces ya ese no es un tema. Luego lo que queda es lo de la norma terapéutica en materia de aborto, que eso yo creo que lo va a dilucidar esta administración al final de este año, el año entrante. Entonces no queda el tema de la legalización de drogas, y la discusión sobre la legalización, empezando por cannabis medicinal y luego tal vez la cannabis recreativa. Esa discusión me parece que muy probablemente sea parte de la agenda de discusiones a nivel de debates presidenciales en el 2022. Me parece que debiéramos caminar empezando ya por la cannabis medicinal, algo relativamente sencillo de remover obstáculos para permitir la utilización de productos medicinales basados en cannabis, y luego de ahí vendrá la discusión sobre el tema de la producción y la comercialización de la cannabis, porque ya el consumo está legalizado en Costa Rica hace muchísimo tiempo. Entonces, quedará ese temita, pero los temas más, digamos, de peso, de fondo, tienen que ver con la situación que hoy está enfrentando todos los costarricenses. Usted ve, la principal preocupación es: la plata no me alcanza, no tengo trabajo, tengo el temor de que me despidan y no hay un mercado laboral que esté absorbiendo ese recurso humano, hay que hacer recortes necesarios en el sector público. Bueno, y esas personas, ¿qué van a hacer? Pierden su trabajo allá. ¿Y cuál es el entorno para emprender? ¿Es favorable o no? ¿Cómo andan los costos para emprender? Son altísimos. Bueno, la agenda tiene que pasar por bajar los costos de la formalización, los costos para producir en Costa Rica, de tal manera que más gente de afuera venga a invertir, los de acá se animen a invertir y se puedan generar los puestos de trabajo que se requieren. Y abrir espacios para la libertad, el derecho de escoger del asegurado quién le atiende, el derecho de escoger los maestros que le dan clases a los niños, etc. O sea, hay una sacudida de la forma en que hemos venido organizando algunos servicios en el Estado. Me parece que hacia allá vamos, y esa es la gran discusión, a mi juicio, que debiera imperar en las próximas elecciones. Y yo me siento muy optimista sobre la ciudad de la libertad. Siento que el futuro es promisorio. Don Otto, sobre esta perspectiva, usted plantea una agenda pues un poco más pragmática. Yo quisiera saber cómo mide usted los nuevos movimientos, pues que son un poco más populares, llamémoslo, para no entrar en esta cuestión peyorativa del populismo. Lo que hacen es eso, pues justamente desenmarcarse un poquito de esa visión tal vez elitista o tecnócrata de la política tradicional y leer un poquito más lo que quiere o lo que mueve a la gente, ¿verdad? Pulsarla emocionalmente. ¿Cómo siente usted que una nueva coalición o nuevos movimientos liberales pueden tomarle el pulso? Yo creo que usted ha sido una persona muy hábil en eso, un poco más pragmático, para tomar el pulso a lo que la gente quiere y acercar el liberalismo pues a las elecciones populares y con los que la población se identifique. Sí, para las próximas elecciones va a haber una gran discusión, y además, de alguna forma, esta administración está poniendo sobre el tapete un tema que mueve pasiones y mueve las emociones, que es el tema de si eliminamos las pajillas o no. Si eliminamos las bolsitas que le dan a uno en el palí, que le dan a uno ahí en el más por menos, en el automercado, en la pulpería del barrio, la bolsita plástica, si se elimina o no se elimina. Si descarbonizamos el país o no, lo que significa es dejemos a un lado
por lo menos lo que son los combustibles fósiles para mover todo el parque automotor y toda la industria y sustituyémosla por electricidad. Y que estos son temas que polarizan, incluso no solo pensaría uno la derecha a la izquierda, porque entonces dicen, bueno, es una doble moral el tema ambiental. Sí, hay mucho de eso, porque es cuestión de nada más fijarse en los ríos que cruzan el área metropolitana y darnos cuenta cómo van prácticamente sin ningún tratamiento todas las aguas residuales a los ríos. Vemos cómo hay una gran cantidad de basureros y botaderos clandestinos y botan toda la basura allá, porque el tema de las pajillas o el tema de la bolsa plástica, seamos claros, no tiene que ver con la pajilla en sí, tiene que ver con la disposición del desecho. Entonces, ¿qué se está haciendo? Usted tiene países escandinavos que están importando basura. Todo lo que producen lo procesan, lo reclasifican, lo gasifican, en fin, hacen de todo con eso, le generan valor agregado a su basura y están importando basura. Pero bueno, el punto es, sí, tenemos una doble moral en ese tema, pero en el tema de la descarbonización, el cuidado que tenemos que tener, que es un discurso muy emotivo y mucha gente, especialmente millennials, lo abrazan con gran entusiasmo y dicen, la pucha, sí, que tú añes. Pongamos, todo el mundo debería tener un carro eléctrico. Ajá, ¿y cuánto vale un carro eléctrico? Y luego viene la otra pregunta obligada, ¿y a dónde lo voy a cargar? ¿Y con qué electricidad se va a cargar? Tenemos hoy suficiente electricidad en el país para cambiar todo el parque automotor y sustituirlo por la electricidad. ¿Y cómo hacemos con el transporte público para todos los que no pueden? Por eso, la respuesta es no. La respuesta es no. No tenemos hoy capacidad, y menos manteniendo al ICE monopólico tiene una especie de monopolio, es actor dominante en la generación. El 85% de la generación eléctrica es del ICE, 15% privada. Tiene un monopsonio, que es un monopolio en la compra, solo el ICE puede hacerlo. Y luego el ICE está boicoteando la posibilidad de la utilización de la energía solar, ya sea mini plantas donde cada quien puede tener una planta y puede eventualmente inyectarle sus excedentes al sistema. El ICE lo está boicoteando. Entonces, no tenemos capacidad de duplicar o triplicar lo que durante 50 años hemos construido para la generación eléctrica que hoy satisface nuestras necesidades. No hay posibilidad en los siguientes 20 años de triplicar o cuadruplicar lo que nosotros hemos hecho en 50 años, porque ya no hay posibilidad de hacer represas como antes. Además, el costo de una represa es carísimo. Y entonces hay que abrirse a nuevas tecnologías. ¿Quién lo va a hacer? El Estado. No hay posibilidades. Entonces, ahí viene el primer gran reto, que es confrontar ese romanticismo, esa visión bucólica, decir descarbonicémonos y qué cool, yo voy a votar por el partido que insiste en que hay que descarbonizarnos, con las realidades, con la realidad. Y la realidad es, no tenemos hoy las posibilidades de generar la electricidad que se requiere para hacer eso. Las tecnologías hoy son muy caras, pero además tenemos que resolver un problema mucho más inmediato. La gente necesita trabajo. Esa sería entonces la tesis. Y el trabajo requiere de inversiones del sector privado, especialmente del sector privado, masivas, el sector privado extranjero y nacional. Hay que facilitarle las cosas al inversionista. Hay que eliminar el montón de barreras que hoy le impiden incursionar en las diferentes actividades económicas. Hay que promover la competencia de todas las actividades económicas. Hay que terminar de bajar aranceles. Tenemos que incorporarnos en la Alianza del Pacífico. Tenemos que seguir la ruta que ha seguido Chile de incorporación en la economía mundial a través de, inclusive, la apertura unilateral. Entonces hay una agenda muy importante en esa dirección, igual la reforma del Estado. O sea, no podemos seguir con un CNP como está, tenemos que vender activos. Entonces, bueno, ¿cuáles activos? Hagamos un inventario de los activos. Al vender los activos, con eso pagamos deuda, bajamos entonces gasto que se van a intereses y podemos meter dinero en infraestructura. En fin, a mi juicio esa debe ser la discusión de las próximas elecciones. Y yo espero regresar a la Asamblea Legislativa para impulsar esa agenda. Para ir un breve cierre, ¿cómo ve usted la posibilidad de hacer eso con una población pues tan polarizada, tan intensa en esos temas? Hay resistencias, por supuesto, ideológicas, axiológicas, etcétera, para entender lo que usted está planteando. Listo. Bueno, ¿ya? ¿O vamos a un corte? No, ya, de una vez. De una vez el cierre. No, yo lo que siento, te decía en algún momento, María José, que yo me sentía muy optimista en relación con el futuro de la Ciudad de la Libertad, porque yo me remonto a como estábamos hace 25 años y donde estamos hoy,
realmente hoy hay una legión de liberales dispersos por todo lado y esa semilla ha ido cayendo en suelo fértil y esas ideas están permeando cada vez a más actores de la política, ya sea política electoral, pero también quienes están impulsando política pública e inclusive una gran cantidad de actores sociales que están convencidos de que son estas ideas las que nos pueden llevar a que todos podamos vivir mejor. Entonces, sí, hay alguna resistencia, estamos claros, producto de las reminiscencias de un sistema educativo que le ha enseñado a la gente que todo lo que hace el Estado es bueno y lo que hace el sector privado es malo, que ha llevado a nivel casi de idolatría el Estado, y tenemos una gran cantidad de estatólatras, pero también la tecnología le ha abierto las puertas a que muchísima gente se dé cuenta qué está pasando en el planeta. Entonces usted ve a los muchachillos conectados a través de sus móviles, a través de tabletas, de computadores, etcétera, lo que está pasando en otros lados, y se dan cuenta de las ventajas y las virtudes de lo que es el libre comercio, lo que es la libertad, etcétera. Entonces, yo me siento de verdad muy positivo y optimista. Bueno, don Otto, vamos a tener que volverlo a invitar para seguir con la conversación. De momento, pues ya se nos fue volando la media hora de la noche abierta. Así que hoy estuvimos hablando sobre el liberalismo en Costa Rica con don Otto Guevara en la noche abierta con Jaime Ordóñez. Pueden seguirnos en Facebook, en YouTube y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Súper.